Buenos días, un gusto saludarlos. Soy la doctora Daniela García Brasca, profesora de la cátedra, y en el día de hoy hablaremos de fisiología del sistema circulatorio. La meta del sistema cardiovascular es la de mantener un flujo adecuado de sangre hacia todos los tejidos del organismo. Para ello, el corazón trabaja en conjunto con los centros cardiovasculares y los vasos sanguíneos periféricos para lograr el objetivo. La función del corazón como bomba es la de mantener el gasto cardíaco, es decir, la perfusión tisular, acorde a las demandas metabólicas de los tejidos, y cuando es capaz de satisfacer esas demandas con una presión de llenado normal. Este es el concepto básico, pero vamos a tratar de entender cómo funciona en conjunto. Para lograr este objetivo de generar la fuerza necesaria y mantener el gasto cardíaco, el corazón está dotado de un sistema especializado que le permite generar rítmicamente los impulsos que causan la contracción del músculo cardíaco. Tiene la capacidad de conducir esos impulsos a gran velocidad y contraer todas las partes del ventrículo casi simultáneamente, lo que es esencial para generar una presión efectiva en las cavidades ventriculares. Este sistema especializado se conoce con el nombre de sistema excitoconductor. Está constituido por el nódulo sinusal, ubicado en la cara posterior de la aurícula derecha a la altura de la desembocadura de la vena cava superior. Se comunica por tres haces internodales con el nódulo auriculoventricular o nódulo de Ashton-Tawara, a partir del cual el tronco de His se va a dividir en rama derecha e izquierda y de este las arborizaciones de Purkinje. Este sistema tiene algunas propiedades que lo hacen único. Una de ellas es la de generar el estímulo para los miocitos o las células musculares propiamente dicha y la gran velocidad de conducción que lo caracteriza. Partiendo de la estructura del corazón, esto nos permite definir o entender las propiedades cardíacas y a partir de aquí entender su funcionamiento. Las propiedades del corazón son 5. Una es el automatismo o cronotropismo. Automatismo hace referencia a esta capacidad de autodespolarizarse o generar sus propios estímulos. Y en definitiva, la frecuencia con lo que generas estos estímulos o se autodespolariza va a determinar la frecuencia cardíaca y por eso definimos a esta propiedad como automatismo o cronotropismo de tiempo. El estímulo llega al músculo y la despolarización eléctrica se transforma en contracción. La fuerza de contracción es lo que llamamos inotropismo. Dromotropismo hace referencia a dromo, de correr, y tiene que ver con la alta velocidad de conducción tanto de las células del sistema excitoconductor como así también de una propiedad única de los puentes intercalares entre los miocitos. Vasotropismo es sinónimo de excitabilidad y todas las células cardíacas, salvo las del componente fibroso que hacen a la estructura, son excitables. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de alterar su potencial de reposo y generar potencial de acción. Esto es propio tanto para las células del sistema excitoconductor como para las células musculares propiamente dicha. Y el lusotropismo equivale a relajación. El músculo cardíaco se contrae, pero también se tiene que relajar adecuadamente. Entonces, desde la estructura son 5 las propiedades del corazón: automatismo, cronotropismo, inotropismo, dromotropismo, vasotropismo y lusotropismo. Comenzaremos con las células del sistema excitoconductor. Estas células son las que tienen la propiedad única de autoexcitarse, es decir, de autodespolarizarse y no lograr mantener su potencial de membrana de reposo estable. Tienen una alta velocidad de conducción y se caracterizan por un periodo refractario corto. Estas células son la propiedad única de autoexcitarse que tienen, son las que permiten generar una descarga y contracción rítmica automática. La porción de este sistema que muestra la mayor capacidad de autoexcitación es la del nódulo sinusal,
y es la que controla habitualmente el ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca. El impulso cardíaco de esta manera se genera en el nódulo sinusal y el potencial de membrana de estas células oscila entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Y la permeabilidad intrínseca de estas células es lo que permite explicar la autoexcitación. ¿Por qué la permeabilidad intrínseca de estas células? Estas células, cuando están alcanzando su nivel de reposo o potencial de membrana de unos menos 60 milivoltios, en este punto tienen canales que se activan con la hiperpolarización. Estos canales que se activan en la hiperpolarización permiten una despolarización inicial que finalmente le van a permitir a las células alcanzar el nivel de descarga. Una vez que se alcanza el nivel de descarga, se produce el potencial de acción con la ley del todo o nada. Distintos canales o corrientes iónicas son los que nos permiten explicar esta pendiente de autodespolarización. Esta pendiente de autodespolarización es lo que se conoce como potencial de marcapasos o prepotencial diastólico. ¿Cómo se genera y cómo se explica? Cuando la célula alcanza un potencial de reposo en el orden de menos 60 milivoltios, se activan canales de hiperpolarización. Estos canales de hiperpolarización se los conoce como canales Fanny o una corriente Fanny. ¿Por qué? Por este comportamiento distinto a lo habitual que se activan con la hiperpolarización. Al activarse estos canales permiten una corriente de entrada de sodio, la membrana lentamente comienza a despolarizarse. Cuando alcanza una despolarización inicial de unos 7 a 10 milivoltios, se activan canales de calcio de tipo transitorio. Estos canales de calcio de tipo transitorio permiten llevar a la membrana hasta el nivel de disparo. Alcanzado el nivel de disparo, se activan los canales de calcio de tipo lento, canales L, y estos canales L permiten la entrada del calcio y completan la despolarización de las células del sistema excitoconductor. Estos canales de calcio son lentos, por lo tanto la despolarización se completa lentamente, no es un potencial en espiga, ustedes observen que es como una comba, porque son canales lentos. Estos canales de calcio se cierran y comienza la repolarización. La repolarización se debe a la salida de potasio. Y nuevamente, cuando la membrana se va repolarizando, se hiperpolariza, se activa la corriente Fanny, ingresa sodio y nuevamente comienza un nuevo periodo de autodespolarización. Es importante reconocer estas corrientes porque hoy podemos intervenir farmacológicamente bloqueando estas corrientes. Habitualmente el corazón está inervado, entonces las células del nódulo sinusal y del nódulo gastrostáguaras están influenciadas por la inervación simpática y parasimpática. Cuando el sistema nervioso parasimpático, dada por el nervio vago, libera su neurotransmisor, que es la acetilcolina se une a sus receptores muscarínicos a nivel cardíaco y produce un enlentecimiento del prepotencial diastólico o potencial de marcapasos y de esta manera disminuye la frecuencia cardíaca. A la inversa, el sistema nervioso simpático, con su neurotransmisor adrenalina, produce un incremento en la pendiente del prepotencial diastólico potencial de marcapasos y se produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Aceleran la velocidad de autodespolarización. En relación a las células musculares propiamente dichas, el músculo cardíaco es un músculo estriado, está formado por los filamentos delgados y gruesos de actina y miosina y tiene una propiedad única y particular, es que las células del músculo cardíaco, a diferencia de las células del músculo esquelético, están unidas o conectadas por puente de baja resistencia. ¿Qué significa esto? Que cuando
una célula se despolariza por estos puentes de baja resistencia, el potencial se traslada inmediatamente a la célula adyacente. En cambio, el músculo esquelético funciona como una unidad individual. Estos puentes de baja resistencia permiten funcionar al músculo cardíaco como un verdadero sinsitio, porque el potencial se transmite inmediatamente a las células adyacentes y es lo que le permite generar una presión efectiva para mantener el flujo sanguíneo. Desde el punto de vista de la ultraestructura, dijimos que está formado por los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina, que se disponen de tal manera que le dan el aspecto particular de músculo estriado. Los filamentos delgados de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina y se fijan en cada extremo de la línea Z, los discos intercalares. Y los filamentos gruesos de miosina están formados por miosina. Los filamentos delgados constituyen las bandas I y los filamentos gruesos constituyen la banda A. Existe una zona en donde no existe interposición entre los filamentos delgados y gruesos, esto es la zona H. Y la línea M constituye los sitios de fijación de los filamentos gruesos de miosina. El potencial de acción de la célula muscular cardíaca también tiene características que la diferencian del potencial de acción del músculo esquelético. Estas células no tienen la propiedad de autodespolarizarse, sino que tienen un potencial de reposo estable y que requieren de un estímulo adecuado para generar un potencial de acción. Cuando en el miocito llega el estímulo adecuado, se produce la fase 0 o despolarización. La despolarización se da por el ingreso y la apertura de los canales de sodio. Al completarse la despolarización, invertir la polaridad de la membrana, va a comenzar la repolarización. La repolarización está identificada por 3 fases. La fase 1 es la repolarización inicial, de muy corta duración, está dada fundamentalmente por la salida transitoria de iones potasio. Opera a canales a voltaje positivo. Tras esta repolarización inicial se produce la apertura de canales de calcio de tipo lento. Esto retarda la repolarización porque es el ingreso de un ion positivo, retarda la repolarización y produce la fase 2 o meseta. Y finalmente se va a completar la repolarización con la apertura de canales de potasio, el potasio sale y el miocito recupera su potencial de membrana o de reposo. Como vemos en el gráfico, la fase 2 retarda la repolarización y esto prolonga el periodo refractario absoluto, el periodo durante el cual la célula no puede responder a ningún estímulo. De esta manera es una protección para evitar la tetania del músculo cardíaco. Si ustedes recuerdan, el músculo esquelético tiene una fase de despolarización rápida con una repolarización igualmente rápida. En este gráfico comparamos el potencial de acción de las células del sistema éxito conductor por un lado, con el prepotencial diastólico y un potencial de acción caracterizado por la apertura de canales de calcio, y a la derecha observamos el potencial de acción de una célula muscular cardíaca propiamente dicha, con su característica fundamental de fase 2 por la entrada de canales de calcio. La despolarización va a llevar a una respuesta mecánica que es la contractilidad del miocito. Esta despolarización del músculo cardíaco de la membrana plasmática produce la liberación de calcio. El calcio interacciona con los filamentos de actina y miosina para finalmente producir la contracción mecánica. Nuevamente, en este acoplamiento excitatorio contráctil podemos mencionar algunas diferencias con el músculo esquelético. Cuando la membrana plasmática de la célula muscular cardíaca se despolariza,
Esto permite la activación de canales en la membrana de calcio en la membrana plasmática. Estos canales de calcio se denominan canales de dihidropiridina y en el músculo cardíaco permite la entrada de calcio desde el líquido extracelular. Esta entrada de calcio del líquido extracelular es fundamental porque el calcio activa los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Los canales de calcio del retículo sarcoplásmico son los canales de rianodina. El calcio de esta manera del retículo sarcoplásmico se libera, interacciona con la subunidad C de la troponina, permite el desplazamiento de tropomiosina y finalmente dejar liberados las moléculas de actina para interaccionar con las moléculas de miosina y formar los puentes cruzados. Para la relajación, el calcio liberado del retículo sarcoplásmico reingresa al retículo endoplásmico, parte se libera al extracelular y de esta manera se produce la relajación. Nuevamente, en otro esquema, vemos cómo la entrada de calcio es fundamental del líquido extracelular para interaccionar con los canales de rianodina y permitir la adecuada liberación de calcio del retículo sarcoplásmico para permitir la contracción o la formación de los puentes cruzados de actina y miosina. De esta manera, vemos cómo la unidad funcional es el sarcómero, que está constituido entre dos líneas Z, y cuando se produce el desplazamiento o la formación de los puentes cruzados de actomiosina, se produce el acortamiento del sarcómero, lo que determina la fuerza de contracción. En definitiva, en la contracción muscular intervienen mitocondrias, retículos sarcoplásmicos y las membranas celulares donde inicia el proceso. Las consideraciones a tener en cuenta particulares del músculo cardíaco es que la cantidad de calcio que entra a través de los canales lentos cuando se genera el potencial de acción es el que desencadena la liberación de calcio, cantidades mayores de calcio almacenado al nivel intracelular, en el retículo sarcoplásmico. La fuerza de contracción depende directamente de la magnitud inicial del calcio. Durante la relajación, cuando se cierran los canales lentos, una bomba, una tepeasa, fija el calcio nuevamente de retorno al retículo sarcoplásmico. La cantidad disponible de calcio intracelular, la velocidad con la que se entrega y la velocidad con que se retira determina el desarrollo de la tensión máxima, la velocidad de contracción y la velocidad de relajación del músculo cardíaco. Entendido el acoplamiento excitatorio de la función cardíaca, vamos a llegar a un concepto básico que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está constituido por sístole y diástole, contracción y relajación, y comprende el conjunto de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros, volumétricos que están relacionados al flujo movimiento de la sangre y que suceden entre el inicio de una sístole y el inicio de la siguiente, o entre el inicio de una diástole y el de la siguiente, como ustedes prefieran nombrarlo, pero un ciclo significa que empieza y termina siempre en el mismo lugar. Cada ciclo se divide en dos grandes fases. Sístole, que tiene como objetivo propulsar la sangre y está formado por distintos periodos, la contracción isométrica o isovolumétrica, un periodo de eyección rápida y un periodo de eyección lenta. La diástole o relajación, su objetivo es que el ventrículo que se ha vaciado parcialmente durante la sístole se pueda llenar y está constituido también por distintas subfases que son la relajación isométrica o isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento o diástasis y la sístole auricular. Veamos el ciclo cardíaco. Dijimos que un ciclo puede inicia y termina en el mismo lugar, lo podemos iniciar en cualquier momento. A los fines de cómo estudiamos la secuencia de la excitabilidad y la contracción, comenzaremos con el estímulo a partir de la despolarización del nódulo sinusal.
Cuando el estímulo se genera en el nódulo sinusal, lo primero en despolarizarse es la aurícula para producir la sístole auricular. La sístole auricular completa el llenado de las cámaras cardíacas y cuando la sístole auricular termina, la presión intraventricular aumenta, la válvula auriculoventricular se cierra, las válvulas semilunares están cerradas y el ventrículo comienza a contraerse. Se contrae con válvulas cerradas, por lo que se produce un gran aumento de presión sin cambio de volúmenes. Por eso a esta fase es lo que llamamos isométrica, ¿sí? O isovolumétrica. No cambia el volumen, pero está el ventrículo contrayéndose y por lo tanto se producen grandes aumentos de presión. La presión aumenta hasta vencer la presión diastólica aórtico-pulmonar y la válvula semilunar se abre. Cuando la válvula semilunar se abre, comienza la fase eyectiva propiamente dicha, con una eyección rápida inicialmente por el gran desarrollo de fuerza en la cavidad intraventricular, seguida de una fase de eyección más lenta. Hacia el final de la sístole, como el ventrículo se está vaciando, la presión intraventricular disminuye, la presión aórtico-pulmonar supera a la de la cavidad intraventricular y las válvulas semilunares se cierran. Las válvulas semilunares se cierran y comienza un periodo de relajación en donde la presión intraventricular disminuye, válvulas auriculoventriculares y válvulas semilunares cerradas, se produce un gran descenso de la presión isovolumétrico diastólico hasta que la presión en la cavidad auricular supera a la presión intraventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren, se produce el llenado ventricular con las tres subfases, un llenado rápido, un llenado lento o diastalsis, y nuevamente llegamos a la sístole auricular, que va a ser la responsable de completar el llenado. Cuando la presión intraventricular tras la sístole auricular aumenta, supera a la presión de la cavidad auricular, se cierra la válvula auriculoventricular y nuevamente comienza el ciclo. El ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de 800 milisegundos, 500 milisegundos para la diástole y unos 300 milisegundos aproximadamente para la sístole. Es importante tener en cuenta que la duración de la diástole es fundamental por cuanto las arterias intramiocárdicas, los vasos intramiocárdicos, perfunden al músculo durante la diástole, principalmente durante la diástole. Dijimos que el ciclo cardíaco suceden distintos fenómenos, desde los eléctricos, que son los encargados de estimular al músculo cardíaco, y distintos eventos mecánicos. Un dogma en fisiología nos dice que lo eléctrico es precoz y más breve que lo mecánico. ¿Qué implica esto? Que sin el estímulo eléctrico no va a estar la traducción mecánica. ¿Sí? La actividad eléctrica del corazón es lo que se denomina o se registra a través del electrocardiograma. El electrocardiograma, reflejo de esta actividad eléctrica del corazón, está constituida por ciertas ondas, donde la onda P representa la despolarización auricular. Está seguida por el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, que es reflejo de la repolarización ventricular. La onda P de despolarización auricular antecede por unas milésimas de segundo a la contracción o a la sístole auricular. Como vemos acá, podemos ubicar las distintas ondas del electrocardiograma y los fenómenos mecánicos que le siguen. A la despolarización auricular le sigue la sístole auricular que completa el llenado, se produce la despolarización ventricular y esto va a estar seguida por la fase de eyección, y la fase de eyección se extiende, dura toda la despolarización eléctrica hasta el primer tercio de la rampa descendente de la onda T. Por eso decimos
que lo eléctrico es precoz y más breve que lo mecánico. Una de las mejores formas de representar o entender la función cardíaca como bomba se refleja en el gráfico presión-volumen o el bucle presión-volumen, donde vemos que en el eje de la X, ¿sí?, se representa el volumen ventricular y está relacionado a la presión ventricular. Veamos en el punto A. El punto A, el ventrículo tiene su volumen residual, está completamente relajado, la presión arterial, la presión intraventricular es baja y todas las válvulas auriculoventriculares y semilunares están cerradas. Con presión muy baja, el ventrículo está relajado, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienza el llenado ventricular. Ustedes observen que el llenado ventricular se produce con pocos cambios de presión. La presión hacia el final de la diástole va aumentando levemente y al llegar a unos 8 milímetros de mercurio, la presión intraventricular supera a la auricular y se produce en el punto C el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Todas las válvulas cerradas, el ventrículo con su volumen de fin de diástole de 120 mililitros aproximadamente, comienza a contraerse. Se contrae con válvulas de entrada y salida cerradas, por lo que se produce un rápido aumento de presión sin cambio de volumen. Esto es lo que se denomina período isovolumétrico sistólico. Aumenta tanto la presión hasta que en el punto D la presión intraventricular supera a la presión de la arteria aorta y se abren las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares se abren y se produce la eyección rápida seguida de la eyección lenta. Como aquí vemos, del punto D nos desplazamos al punto E, donde el volumen intraventricular disminuye por la eyección, una máxima presión hacia la mitad del periodo eyectivo, continúa con una eyección más lenta hasta que la presión intraventricular es menor que la presión a nivel de arteria aorta y se cierra la semilunar en el punto F. Con el cierre de la válvula semilunar termina el periodo eyectivo, válvulas auriculoventriculares y sigmoideas cerradas, comienza la relajación. El ventrículo se está relajando, disminuye rápidamente la presión de unos 80 milímetros de mercurio hasta 2 o 3 milímetros de mercurio, donde la presión nuevamente intraventricular es menor que la presión auricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienza nuevamente el periodo eyectivo. En este gráfico vemos la relación presión-volumen, que es reflejo del rendimiento cardíaco. Observamos los distintos fenómenos de cierre y apertura de válvulas. También en este gráfico podemos ubicar los fenómenos sonoros, ¿sí?, los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, en el punto C. El segundo ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas semilunares, el punto F. La apertura de las válvulas no produce ningún ruido cardíaco. Los ruidos cardíacos, el R1 y el R2, están dados por el cierre de las aurículas ventriculares y las válvulas sigmoideas respectivamente. El tercer ruido se da durante el llenado rápido y por el impacto que tiene el flujo de sangre en las paredes ventriculares. El tercer ruido se produce entonces durante el llenado rápido. Y finalmente el cuarto ruido, que se debe a la sístole auricular. El cuarto ruido, cuando aparece, implica mayor presión de la aurícula y siempre es patológico. El tercer ruido, en personas delgadas o deportistas, puede ser audible en algunas o bajo algunas circunstancias especiales. Este diagrama es el diagrama clásico para relacionar los distintos fenómenos. De esta manera así vemos en azul los cambios en la presión intraventricular durante las distintas fases del ciclo. Ustedes observen
termina la sístole auricular, comienza un periodo de contracción isovolumétrica donde la presión aumenta rápidamente hasta vencer la presión diastólica de la válvula de la arteria aorta o pulmonar, se abren las válvulas semilunares y aumenta la presión hasta la mitad de la sístole, luego la presión comienza a disminuir, se cierran nuevamente las válvulas auriculoventriculares, periodo de relajación isovolumétrica diastólica, cae rápidamente la presión y luego durante la diástole el ventrículo se debe llenar a baja presión y se produce un aumento de presión que en general no supera los 8 a 12 milímetros de mercurio. Por eso, durante la diástole y para permitir el llenado adecuado, la presión tiene que aumentar gradualmente y en muy poquita cuantía. En violeta abajo vemos la curva de volumen ventricular. ¿Sí? De esta manera vemos que en el periodo isovolumétrico sistólico no hay cambio de volumen, si hay grandes aumentos de presión, se abren las válvulas sigmoidea, aórtica y pulmonar y comienza el periodo eyectivo. El volumen disminuye, ¿sí? Hasta llegar al fin de la sístole, donde el volumen de fin de sístole equivale a hablar de volumen residual. El volumen residual aproximadamente es de unos 50 mililitros, comienza el periodo isovolumétrico diastólico donde no hay cambios de volúmenes y luego el ventrículo se llena por la apertura de las válvulas auriculoventriculares y tenemos un llenado rápido responsable de un 80% del llenado, un llenado lento o diastasis que tiene que ver con la compliance o rigidez ventricular y finalmente la sístole auricular que es responsable de un 15 a 20% del llenado. Es importante entender que las cámaras derecha e izquierda tienen igual curva de volumen porque obviamente que el ventrículo izquierdo eyecta lo que le da el ventrículo derecho, la sangre oxigenada que retorna del ventrículo derecho a través de las venas pulmonares. Son cámaras de diferente presión porque la presión máxima de la intraventricular del ventrículo izquierdo es alrededor de 120 milímetros de mercurio, la presión máxima del ventrículo derecho es en torno de 20-25 milímetros de mercurio. Vemos en la parte inferior cómo la actividad eléctrica antecede a los fenómenos mecánicos. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica, la despolarización eléctrica, es lo que va a permitir la contracción y los cambios de volúmenes a nivel de las distintas cámaras cardíacas. Estos cambios de presión también se reflejan con cambios de presión a nivel de la aurícula y es lo que conocemos como auriculograma, flebograma o yugulograma. ¿Por qué son sinónimos? Porque las aurículas del retorno venoso no están separadas por verdaderas válvulas, sino que son vestigios valvulares. Por lo tanto, los cambios de presión que suceden en la aurícula izquierda o aurícula derecha se transmiten inmediatamente a las venas cavas o venas pulmonares. Por eso, al hablar de flebograma, yugulograma o auriculograma es sinónimo. Los cambios de presión a nivel de la aurícula, como nosotros los vemos anatómicamente, las aurículas tienen paredes musculares delgadas y los cambios de presión que suceden en la aurícula no superan en general los 10 milímetros de mercurio. Estos cambios de presión se van a reflejar en distintas ondas, ¿sí? La onda A es la que corresponde a la sístole auricular. Es un leve aumento de presión a nivel de las venas que se da por la sístole auricular. A la sístole auricular, luego de la sístole auricular se produce el cierre de las aurículas ventriculares y viene un periodo isovolumétrico sistólico. Como todas las válvulas están cerradas y se produce un gran aumento de presión en la cavidad ventricular, esto a nivel de las aurículas genera una pequeña deflexión positiva que es la onda C, causada justamente por la contracción isovolumétrica y que eleva las válvulas auriculoventriculares hacia la aurícula. Cuando las válvulas
sigmoidea aórtica y pulmonar se abren, se produce un descenso de la presión venosa de 2 o 3 milímetros de mercurio, que es lo que se conoce como colapso sistólico o colapso X, y finalmente se produce una nueva deflexión positiva, que es la onda V, de retorno venoso, y se produce por el flujo de sangre que está llegando hacia las aurículas, es decir, el retorno venoso justo antes de la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Cuando las válvulas auriculoventriculares se abren, la aurícula se vacía hacia la cavidad ventricular y se produce una segunda onda negativa o colapso diastólico, también conocido como el colapso I. Todos estos fenómenos van a ser eléctricos, mecánicos y volumétricos, se dan en las distintas cámaras cardíacas, y lo que le da el nombre a la fase del ciclo cardíaco son los fenómenos que están sucediendo a nivel ventricular. Toda esta dinámica de estímulo eléctrico, contracción y relajación nos permite evaluar cómo es la actividad mecánica del corazón. La actividad mecánica del corazón o su fuerza contráctil se regula de distintas maneras. Una regulación propia de la fibra miocárdica es la regulación intrínseca. Le debemos el descubrimiento de esto a Frank y a Starling. Frank y Starling, que establecieron que la fuerza de contracción es proporcional a la longitud inicial de la fibra del músculo cardíaco. ¿Y qué se determinó? Que a una longitud, como vemos en el gráfico del sarcómero de 2.2 micra, se obtiene la máxima fuerza de contracción. ¿Por qué a esta longitud de sarcómero se obtiene la máxima fuerza de contracción? Porque se pueden formar la máxima cantidad de puentes cruzados de actina y miosina. ¿Y qué va a determinar in vivo la longitud del sarcómero? El volumen de fin de diástole, porque dentro de límites fisiológicos, a mayor volumen de fin de diástole, mayor fuerza de contracción. Pero como bien decimos, es dentro de límites fisiológicos, porque cuando este límite se supera la longitud de 2.2 micras del sarcómero, se vence la capacidad de formar, se pierde la capacidad de formar puentes cruzados de actina y miosina, y esto disminuye la fuerza de contracción. Aquí lo podemos comparar a un elástico. Un elástico nuevo lo estiramos y lo soltamos y se acorta con gran intensidad. Si ese elástico está estirado, ya superó su límite, cuando lo soltamos, la fuerza de contracción es menor. A esta regulación dependiente propiamente del músculo cardíaco se la conoce como regulación intrínseca o heterométrica. ¿Por qué heterométrica? Porque depende de la longitud de la fibra, pero es una propiedad intrínseca del músculo cardíaco. También la actividad mecánica del corazón o la fuerza puede ser regulada por factores extrínsecos, fundamentalmente nerviosos y hormonales. En este caso, esta regulación está dada por estos factores extrínsecos, no depende de la longitud de la fibra, y por eso se la llama regulación extrínseca u homométrica, porque no depende o no cambia la longitud de la fibra. Por ejemplo, la estimulación simpática con el neurotransmisor adrenalina produce un efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción por la disponibilidad de canales de calcio. La adrenalina se une al receptor beta 1 a nivel cardíaco. Esto produce el AMP cíclico como segundo mensajero, y el AMP cíclico como segundo mensajero la liberación de calcio para aumentar el inotropismo. Finalmente llegamos de esta manera en que el rendimiento cardíaco o la función cardíaca es la de mantener un gasto cardíaco adecuado a las demandas metabólicas de los tejidos. El gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? Entonces, de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico o el volumen de eyección o el volumen de cada latido. De esta manera, de estas dos variables directamente proporcionales, nos permite determinar el rendimiento cardíaco. El gasto cardíaco
dijimos que una de las variables es el volumen sistólico, y el volumen sistólico ¿de qué va a depender? De la precarga, de la poscarga y el inotropismo. Definamos esta variable. La precarga es cómo el corazón se prepara para la sístole, es decir, cómo se produjo el llenado de la cavidad cardíaca, ¿sí? Equivale a hablar de volumen de fin de diástole o volumen telediastólico, ¿sí? Tele significa final. En la diástole podemos hablar de protodiástole, mesodiástole y telediástole. Telediástole es lo final, es el volumen de telediastólico y por lo tanto es el que determina la longitud de la fibra. Y como ya hablamos por el fenómeno de Frank-Starling, a mayor longitud de fibra, mayor fuerza de contracción. Inotropismo hace referencia a la fuerza de contracción, que va a estar determinada en parte por la precarga, pero también por factores extrínsecos. De esta manera, el volumen sistólico es directamente proporcional a la precarga y a la fuerza de contracción o inotropismo, e inversamente proporcional a la poscarga. ¿Qué es la poscarga? En fisiología, a la poscarga nos referimos como la resistencia vascular sistémica. Es aquello contra lo que el corazón debe trabajar o expulsa su volumen sistólico. Por eso, el volumen sistólico es inversamente proporcional a la poscarga o resistencia vascular sistémica. Como ya dijimos, reforzamos los conceptos de precarga, equivale al volumen de fin de diástole, depende del llenado ventricular y que las fases del llenado ventricular se sucedan adecuadamente. La relación entre el gasto cardíaco y el volumen ventricular es lo que ya vimos como la ley de Frank-Starling, y si la frecuencia cardíaca es constante, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga, hasta que se alcanzan volúmenes excesivos al final de la diástole. En este punto ya el gasto cardíaco no cambia e incluso puede disminuir. ¿Cuáles son los determinantes de la precarga o del volumen de llenado ventricular? El retorno venoso, la volemia, la bomba muscular periférica. Realmente cuando caminamos o la contracción de los músculos esqueléticos favorece el retorno venoso al ejercer la compresión externa de las venas y la presión intratorácica negativa. Estas cuatro variables aumentan el retorno venoso y por lo tanto aumentan la precarga. La poscarga ya dijimos que es la suma de las fuerzas externas que se oponen a la expulsión de la sangre o al acortamiento de las fibras del miocárdico, y por eso es que las cuantificamos como la suma de la resistencia vascular sistémica. Los dos componentes de la poscarga van a ser la distensibilidad arterial y la resistencia arterial. La distensibilidad arterial es propiedad de las grandes arterias porque son las que tienen gran componente elástico en su pared, mientras que la resistencia arterial depende fundamentalmente de las arteriolas por la gran cantidad de músculo liso en su pared. ¿Cómo evaluamos nosotros la función cardíaca, entendiendo todos estos conceptos? La función cardíaca se puede evaluar de manera invasiva y no invasiva. La evaluación de la función cardíaca a través de métodos invasivos consiste en determinar las presiones en las distintas cavidades cardíacas, ¿sí? Esto se puede hacer en la práctica a través de catéter en las cavidades. El catéter que se coloca en la cavidad derecha es el catéter de Song-Ganz, y esto permite, como ustedes ven aquí en el extremo inferior, obtener distintas curvas de presión de la aurícula, de la cavidad intraventricular y de la arteria pulmonar. Hoy en día, y gracias a los avances en los últimos 40 años, podemos evaluar la función cardíaca a través de métodos no invasivos. La ecocardiografía ha sumado muchos beneficios para evaluar la función cardíaca, porque no solamente nos brinda información anatómica, sino también que nos puede brindar formación hemodinámica indirecta. Estos son distintos cortes de las cámaras cardíacas que se observan por ecocardiograma, donde podemos medir el espesor de la pared, evaluar la estructura de las válvulas, el funcionamiento de las válvulas acorde y determinar
la función cardíaca o la fuerza de contracción a través de lo que denominamos fracción de eyección. Para terminar, no quiero dejar pasar una mención a William Harvey. William Harvey fue el que nos permite hoy los conceptos de la fisiología moderna. Fue un médico inglés que descubrió la circulación de la sangre y el papel del corazón como propulsor de la misma. En los teóricos siguientes y las semanas siguientes continuaremos con la fisiología del sistema circulatorio y cómo es la regulación de la presión arterial. Muchas gracias.